Y vengo a hablar de la peli de Netflix de Los dos papas. Bueno, es una película biográfica basada, como no, en un libro, porque hoy no puede haber nada original. Basada en el momento este en el cual el antiguo papa, el Benedicto XVI, decidió dimitir. Los papas dimiten. No tengo muy claro el término, la verdad. Pero bueno, cuando dijo hasta luego Mari Carmen y le dejó el marrón al Bergoglio. Que o sea, el actual Papa Francisco, el cual, bueno, sí tuvo que pasar por todo el cónclave y tal, pero bueno, ya medio se sabía que le tocaría a él. Entonces, esto es una película que la verdad, a priori, el tema no es que me fuera a traer especialmente, porque yo y el cristianismo, pues como que ni soy cristiano ni le tengo mucho aprecio al tema. Pero sí que es verdad que ya desde mi época cuarto milenista, en la cual veía cuarto milenio bastante a menudo, sí que es cierto que todo el tema de la iglesia y todo este misterio ya lo que hay alrededor de todo de la Santa Sede y del Vaticano y demás, pues siempre tiene su cosilla, ¿no? Y entonces en esta película, en la cual tiene un enfoque un poco iconoclasta, sí y no, hacia el tema de los papas, me resultó poco atrayente, ¿no? El tema, porque te lo muestran de una manera muy como traída a la tierra y como dos figuras, como, bueno, que el Papa es hasta, o sea, es de las figuras como más un poco mitificadas que tenemos, ¿no? Y de cómo, al ser la cabeza de la iglesia, siempre lo tenemos como que está casi casi literalmente por encima del resto en cuanto a que en teoría es esto de el enviado de Dios y todas estas cosas. Entonces, el que te lo pongan de una manera como tan cercana y con tantos toques de humor o tal, o por esto aparecía en el tráiler, me hizo que le diera clic y lo vi en Netflix un día de este que no sabes muy bien qué ver. Y la verdad es que me ha sorprendido bastante gratamente porque me llevé bastantes cosas que no me esperaba de la película, más allá de esta cierta iconoclastia que podemos, con la que intenta jugar, aunque ya digo que bien tampoco es eso, ¿no? Porque también tengo un par de críticas en este sentido acerca de la película. Entonces, ¿qué es interesante de la película, antes de nada? Y por qué a lo mejor es interesante que, bueno, la veáis. Eh, porque esto realmente se llama The Two Popes, pero en realidad es una peli biográfica de Jorge Mario Bergoglio, conocido actualmente como el Papa Francisco. Y en la película juegan con el momento en el cual se empieza a reunir con el entonces Papa Benedicto XVI, en el cual este le empieza como un poco a mostrar bueno, más bien le acaba mostrando su idea de que quiere relegar, y sabiendo que probablemente sea Bergoglio el que salga elegido, juega un poco con todo este momento en el cual se supone que se reunieron y demás, y donde pasaron de ser casi como archienemigos a tener una relación un poco más cercana, todo lo cercana que lo pueden tener dos cardenales que han sido papas, la verdad. Y, y usan esto un poco pues para contarte toda la vida de Jorge Mario Bergoglio, que es más interesante de lo que me esperaba. Bueno, más interesante de lo que me esperaba. No que sea más interesante de lo que me esperaba, es que no me esperaba nada, porque uno, no sabía que la peli iba a ir tanto de su vida, y dos, no tengo ni idea de historia de Argentina, ni de dónde viene este señor, que pues es argentino. Entonces, me parece muy interesante, por un lado, cómo muestran tanto los motivos por los que el Papa en aquel momento actual, Benedicto XVI, cómo todo se le acaba saliendo un poco de madre. Y esto te lo muestran como un poco de telón de fondo, porque ya digo que la película se centra mucho más en la figura del ahora actual, entonces futuro Papa Francisco. Pero sí que me gusta también cómo van poniéndote de fondo y cómo vas viendo como al Benito XVI realmente ya está viendo como todo se le está yendo de las manos y como la opción que le queda prácticamente sea esa. Y de al principio todo parece que va más bien por Benedicto querer como aprender o castigar bueno, castigar no tanto, pero sí reprender un poco al entonces cardenal Bergoglio, pero en realidad yo creo que esto es casi como, podría ser casi como una peli de una entrevista de trabajo, ¿no? En la que el Benedicto lo llama para entrevistarse con él, más para, yo creo que tantear las aguas y quedarse como con la conciencia tranquila de que una vez deje el papazgo, de nuevo, los términos no los tengo muy claros, que vaya a quedar en buenas manos sabiendo que probablemente vaya ahí. Entonces, como contexto, y aquí tampoco es que vaya a tener un mega contexto histórico, pero es que no nos va a quedar otra que entrar en varios contextos históricos, por un lado de la Iglesia y por otro lado de Argentina, pero bueno, intentaré pasarlo muy rápido, uno, porque no lo tengo mega preparado, y dos, porque tampoco quiero que esto sea aquí un podcast histórico, que seguro que la cago, y más siendo de un país
como es Argentina, que aunque es cercano, tampoco conozco mucho y... Quiero decir, cuando tratas de golpes de estadio, además, siempre hay que ir con un poco de cuidado cuando no sabes del tema, entonces tampoco me quiero meter mucho. Pero bueno, volviendo un poco a la iglesia, en este momento, justo en el momento en el que murió Juan Pablo II, que era, a pesar de que yo la verdad lo recuerdo con ligero cariño, debe ser porque era pequeño y salía por la tele y era el papa y era buenachón y todo esto, sí que es cierto que era un papa con unas ideas bastante conservadoras. Y realmente en cuanto Juan Pablo II murió, en ese cónclave en el cual se acabó eligiendo a Benedicto XVI, sí que había un poco de lucha entre las distintas facciones de la Iglesia, una que abogaba por todo el tema de una que había que renovarse un poco porque la Iglesia estaba y está poniendo cada vez más seguidores y demás, y la opinión cada vez es peor acerca de la Iglesia. Entonces, había unas ciertas voces que ya pedían un cambio, mientras que había otras que realmente lo que parecían querer era que se mantuviera un poco la corriente ideológica más conservadora y más de ceñirse un poco a lo que ha sido siempre la Iglesia y a sus fundamentos, ¿no? Entonces, aquí en este momento fue Benedicto XVI quien ganó y Benedicto XVI siendo representante de la parte más conservadora y continuista en este sentido, de hecho, incluso más conservadora casi que el anterior papa. Y al principio, pues bueno, ganó el cónclave, fue elegido papa, Benedicto XVI, el señor Ratzinger y go. La cosa es que a partir de aquí la cosa se le empezó a salir un poco de mal. Ya digo que en la película tampoco se acaba de meter mucho, pero sí que vemos como todo realmente le empieza a salir mucho más el tema sobre todo de la pederastia, es uno de los más gordos con los que tuvo que lidiar este hombre y se vio realmente como ahí fue uno de los más sonados y de los que más parece que diezmó su papazgo. Pero realmente sí que había otras cosas, tanto como que las voces que pedían el cambio cada vez se hacían más fuertes, como temas de filtraciones y tráfico de influencias dentro del Vaticano, que al final, de nuevo, acabaron haciéndose medio públicas y tanto la imagen de la iglesia en general ya se estaba cada vez haciendo peor, como que yo creo que también el propio Ratzinger, Benedicto XVI, veía que quizá... Bueno, veía. A ver, seamos francos, probablemente hubiera más de una y más de dos presiones dentro del Vaticano forzando su mano a tomar esta elección. No creo que fuera simplemente una elección libre, pero en cualquier caso, que lo acabaran llevando a decidir, pues hacer algo que creo que solo otra ocasión había sucedido en la historia de la Iglesia, que es que el Papa, en plan, decide irse. Que esto es muy curioso, porque realmente técnicamente una vez eres papa nunca dejas de ser papa. Y por lo tanto sería como una especie de papa, en plan, en la sombra, el cual a pesar de que sigue teniendo los poderes decide no usarlos, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, ya digo, es una situación que que solo se había dado otra vez en la historia. Pero el hecho de que se hubiera dado otra vez realmente sirvió como de precedente histórico para justificar un poco todo esto. Porque creo que la otra vez que había pasado realmente... digamos que fue hace muchos, muchos siglos, con lo cual era todo un poco más turbulento y demás, y se podían dar estas cosas, pero bueno, en cualquier caso, aquí estamos. Entonces el Jorge María Bergoglio, por otra parte, era como la figura que representaba todo esto del cambio y demás, y en la película siempre te lo muestran como el típico que, uy, sí, que él realmente no quiere nada. De hecho, cuando empieza la película, él lo que quiere es en plan retirarse ya de ser cardenal y simplemente, pues eso, vivir el final de sus días tranquilos, sin responsabilidades en la iglesia. Y te lo pintan como desde el minuto uno, como el que, no quiere ser el papa. Ya cuando su nombre en la primera votación del conclave empieza a ir saliendo, vemos como pues eso, como, se pone nervioso en plan de, hostia, a ver si voy a salir yo papa, no sé qué. Y de hecho hay un momento en el que literalmente le dicen, tú eres el perfecto candidato a ser papa porque no quieres ser papa, ¿no? Entonces, realmente la película te lo muestra como en esta perspectiva que yo creo que al espectador le va a hacer que le caiga bien. Y aquí es también donde viene un poco de mis críticas que ahondaré un poco más adelante. Y es que como que me parece que en toda esta película hacen un lavado de cara a todos los personajes que salen, en plan, a ambos papas al menos, y pasan por alto ciertas cosas, pero bueno. Y en medio de todo esto, lo que la película te va llevando atrás y vas viendo como de dónde viene, ¿no? El José María, el José Mario, Jorge, joder, el Jorge Mario Bergoglio. Que vemos cómo empiezas en un entorno humilde en Argentina y de cómo de hecho él no quería, o sea, en un principio no iba a ser cura. De hecho, estaba esperando a que llegara su señal para hacerse cura y como nunca le había acabado de llegar, pues lo que decide es seguir con su vida y pues ya tenía novia. De hecho, se acaba de prometer con su novia cuando un día volviendo
de trabajar y yendo para casa, siente como una necesidad de entrar a una iglesia, allí habla con el cura de esa iglesia, el cual le dice, pues, lo típico, que ya lo estaba esperando, que no sé qué, y se toma eso como la señal de que Dios lo está llamando para que sea cura, y ahí tira millas. A partir de aquí vemos cómo entran al orden de los jesuitas, que esto yo sinceramente no controlo mucho de jesuitas, pero bueno, que entra dentro del orden de esta orden va subiendo un poco como de rango y demás, hasta llegar a ser como una especie de responsabilidad a nivel nacional, acaba siendo, ¿no? Pero al principio acaba siendo regional dentro de los jesuitas en Argentina. Y aquí es donde entramos en todo el tema de el contexto sociopolítico de la Argentina del siglo pasado. Aquí tengo ahora abierto delante un artículo de Wikipedia de que se titula Golpes de Estado en Argentina. Y solo en el siglo, entre el 1930 y el 1976 hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 golpes de Estado, de los cuales 2 son fallidos, pero el resto no lo fueron. Y por lo cual, dado el momento, o sea, el José María Bergoglio vivió pues casi prácticamente todos dentro de su vida, porque entre el 51 y el 76 hay 1, 2, 3, 4 y 5. Como vemos, la situación sociopolítica dentro de Argentina era bastante turbulenta y bastante dada a que se dieran golpes de estado militares, y durante muchos de estos años el gobierno fue algún tipo de dictadura militar. Muchas de ellas, como obviamente para que se dieran tantos, pues no duraron mucho cada uno de ellos, pero bueno. El momento de la película nos lleva sobre todo al golpe de estado del 76, en el cual se retocó a la presidenta María Martínez Perón. Y bueno, ya digo, aquí no me voy a meter mucho en tema político, porque básicamente no tengo ni zorra, pero en cualquier caso se derroca a este presidente con un golpe de estado y entra una dictadura militar. Entonces, como en aquel entonces José María Bergoglio estaba en plan como de gerente de ahí, aquí es donde la película te muestra, digamos, la versión oficial, y también donde aquí es hora de mis críticas, de cómo él como que accede un poco a seguirle el juego al Masana, que era un poco el jefe del cotarro en ese momento, o al menos te lo muestran así en la película, aunque en realidad había más figuras dentro de esta dictadura militar que también tenían tanto mismo poder que el señor Masana. Pero eso, como un poco se apoya un poco en seguir el juego a estos dentro de su rol como o como cabeza de los jesuitas dentro de Argentina, para, para intentar proteger a los suyos y demás, y como realmente si tuvo trato con estas personas es porque les estaba siguiendo el juego y no porque realmente estuviera de acuerdo con sus ideas y demás. Esto es algo contencioso, y realmente cuál es la verdad es un poco donde creo que falla la película, ¿no? En el sentido de que te muestra como, vale, esto es lo que realmente pasó. Y no digo que sea mentira, simplemente digo que durante toda la película me parece que son demasiado buenos hacia la figura del Papa Francisco, de Jorge Mario Bergoglio. Y también, y no en tanto hacia Ratzinger, no porque no sean tan buenos hacia él, sino porque realmente nos metemos menos en su vida y en su pasado, que tiene, yo creo que incluso más tela que cortar. Pero bueno, eso yo creo que sería un tema para otra peli y para otro podcast. Pero en cualquier caso, yo creo que aquí es donde un poco me ha fallado la película, en el sentido de que te lo ponen todo como muy bien y como que realmente él, a pesar de todo, fue el bueno. Yo realmente creo que la realidad es imposible que sea bueno, tampoco te lo muestra como una cosa súper simple, obviamente, pero me parece que la realidad es un poco más compleja, y que las intenciones que pudiera haber ahí, lo que realmente pasó o dejó de pasar, es complicado. Sí que es cierto que se sabe que anteriormente o sea, estuvo como metido en diversos grupos que estaban en contra de lo que finalmente sería digamos, los militares que dieron golpe de Estado, y que como que estuvo también organizaciones que estaban a favor de la democracia y del libre pensamiento y demás. Lo cual tampoco quiere decir que necesariamente tuviera... En cualquier caso, hay voces que dicen que sí que formó parte de este gobierno militar. Bueno, no formó parte del gobierno, pero que estuvo ahí inmiscuido con ellos, y hay otros que dicen que simplemente le siguió el juego para intentar ayudar a quien pudo. También se sabe que, bueno, se sabe o hay datos acerca de que
mientras que estaba ahí, ayudó a mucha gente que estaba perseguida por el régimen o que se tenía que ocultar del régimen a irse a Brasil. De nuevo, todas estas informaciones yo creo que hay que tomárselas siempre con una pizca de sal, como dirían los ingleses, y ver hasta qué y ser un poco más crítico a la hora de la información, de cómo nos llega esta información, porque obviamente a alguien que es una figura como el Papa siempre se le va a intentar dar una historia en la que digamos que posibles fallas que haya habido atrás acaben cuadrando, ¿no? La película ya digo que ahí es donde me falla un poco. Sí que es cierto que tampoco es que sea súper bueno y te lo cuenten todo como que es el bueno. De hecho vemos como nos muestra varias escenas de arrepentimiento posterior y de cómo todo lo... Realmente él ve que no ha obrado bien, aunque no te lo muestran como que fuera partícipe, sino simplemente como que la decisión de medio dejarse llevar para intentar proteger puede que no fuera la mejor. Y ya digo, yo creo que ahí es donde me falla un poco la película, pero al mismo tiempo tengo que decir que yo como desconocedor de todo esto, de todo este tema de, bueno, ya digo, de todo el lío que hubo en Argentina el siglo pasado, medio sabía que algo había pasado, pero no sabía que era tan heavy. Pero sí que te hace un poco también la película, en plan, el llegar a interesarte y a saber un poco más acerca de todo esto. Y luego, aparte de tener todo el rollo este alrededor del Vaticano y demás, que a mí pues me sigue teniendo su morbillo, ¿no? El cómo meterte dentro de la Capilla Sixtina, eso es espectacular. Y estar en petit comité dentro de estas dos personas que siempre se los muestran como eso, como grandes, como figuras por encima del resto y por encima casi de la mortalidad humana y verlas hablando como dos señores mayores, pues con sus diferencias, con sus bromas, con sus chascarrillos, como uno tiene un humor muy alemán que no acaba de cuadrar con la persona un poco más latina del Papa Francisco, etcétera, etcétera. Y realmente la película yo creo que en ese sentido está bien hecha, aunque ya digo que igualmente te la tienes que tomar como con un poco de tal y que tampoco es un documento, o sea, es como está hecha como con ni siquiera con mucho respeto hacia las figuras de los dos papas, sino yo creo que incluso con demasiada falta de crítica hacia ellos. Tampoco creo que fuera la, la idea de esta película, ¿no? Esto tampoco es un documental que te queremos intentar poner luz sobre todo esto que pasó y sobre este pasado de los dos papas, sino que yo creo que es más una película que intenta poner un poco de drama comedia en una historia que es curiosa, ¿no? El hecho de que haya dos papas y demás y que no se ha dado nunca antes. Y realmente el enfoque que le dan, ¿no? Y ya digo, como esta semi-iconoclasta. Tampoco iconoclasta porque no es que se carguen... O sea, no es que vaya ahí a quemar el icono, pero sí que te los humanizan tanto que resulta un poco curioso. Y no sé, me parece interesante y que en ese sentido pues puede valer la pena verla. Aunque ya digo que también tiene sus cosillas. Entonces, no sé si alguien la ha llegado a ver. Yo la he visto ayer. Ole tú, ole tú. Entonces, pues no sé qué opiniones tienes al respecto. Si te ha... Pues sí, me ha gustado bastante. Ujú. A pesar de ser larga como su puta madre, no me ha resultado aburrida ni lenta porque es realmente interesante ver, como tú dices, la conversación entre los dos papas. A ver, yo la estaba viendo, me puse la película, pero claro, depende un poco de ti creerte hasta qué punto pasan las cosas, Hmm. eh, hasta qué punto está basado, hasta qué punto es real. A mí una cosa que me llamó la atención es uno de los motivos por los que se retira el Hmm. Papa Benedicto, que dice que es porque ya no siente la presencia de Dios. Y a ver, por esa parte, si fuera así de verdad, Sí, no, es un buen pues motivo, ¿eh? es loable. Pero vamos, que me cuesta creer que sea por eso. Sí, y sí que es cierto que lo que es la época presente, sí que es verdad que por cómo está, por cómo está ficcionada, digamos, o hecha la película, ahí claramente tenemos un enfoque que dices, vale, esto claramente no sucedió así, así, se está ficcionando como para que sea un poco más graciosete y más movie friendly, ¿no? No tanto que los hechos no fueran los que sucedieron, pero obviamente las conversaciones no sabemos cómo fueron y las interpretan de una manera que probablemente no fuera así para que nos resulte a nosotros más entretenido, ¿no? Como espectadores. Pero luego, uno, como bien dices, no entran en absoluto, pero cero, hacia las otras posibles presiones que pudieran haber llegado a Benedicto a abdicar. Es que no sé si es abdicar, no sé qué. ¿Un papa qué hace cuando se va?
Dice que se retira. Se retira, ¿no? Retirar es la palabra. Pero luego esto contrasta mucho con las partes en las que se vuelve atrás para contar la historia del Bergoglio, porque ya, incluso en tono de la película, ya tienen un tono mucho más como histórico. No sé si te pasaba que cuando volvían atrás es como que te lo tomabas como más en serio, a pesar de que obviamente sabiendo que tú estás aficionado y demás, pero no tenía ese tono como tan de, vale, esto no fue así. Sí que es cierto que al tener esa parte, ese tono, a mí también ya me hizo estar con un poco más alerta de, bueno, a ver por dónde va esto. Y sí que es cierto como está en cierta posición que había hacia el entonces cardenal Bergoglio. Pero realmente te la muestran como casi como su penitencia, ¿no? En plan, por haber pasado por aquello. Pero bueno. Y no mucho más, me pareció también muy interesante cuando, bueno, la primera conversación entre Bergoglio y Benedicto, cuando Hmm. están discutiendo ahí sobre las tradiciones y la interpretación de la Biblia, y es que cada uno tenía su forma de interpretarla, y siempre me ha parecido algo curioso, la par que peligroso, No, ya. la libre interpretación. Uy, uy, uy. Emma va a ser aquí el próximo dictador. Aquí no se interpreta nada. No, pero sí, No. sí que es verdad. Y también esto me parece que es muy interesante lo que dices, porque realmente te hace ver que muchas veces tenemos en la cabeza como que el pensamiento que hay actualmente, bueno, actualmente, claro, actualmente porque solo vivimos en la actualidad, no podemos vivir en otro momento, pero que el pensamiento que hay en un punto dado de la historia, como que es lo que entendemos como dogma o como tradicional o como que es lo que hay, pero que todo dogma en su momento fue un pensamiento nuevo y revolucionario y que realmente no deja de ser como muchas veces distintas interpretaciones de un mismo hecho o cuerpo, en plan, de la Biblia y demás, o de un hecho histórico y demás, y que simplemente son que algunas van ganando fuerza y ciertas interpretaciones se vuelven como la entendida como la estándar, y otras no tanto, y es el equilibrio entre estas distintas opiniones y cuál se considera que es la buena o la mala, lo que va pasando, y no es tanto como que haya o sea, porque es eso, muchas veces vemos como solo podemos vivir en el momento en el que vivimos cosas como dogma versus revolución, y, y que probablemente los pensamientos que se añadan como nuevos ahora acaben siendo dogmáticos y cambiados por otros que se consideran revolucionarios en su momento. Y este tipo de conversaciones yo creo que lo muestran bastante bien y como tú bien dices, es guay. Y nada, y no mucho más que añadir Hmm. a tu movidote. Pues ya está, yo, por mí, podemos ya ir tirando millas porque tú como tienes como 37 películas más o menos, Sí. me parece que te hará falta el Yo, tiempo. bueno, sí, yo, nada, simplemente por Sí, apuntar lo mío, no tengo mucho que aportar, pero la vi, por lo menos hasta que me quedé dormido. ala. Y, no, pero está bien, está guay. Eh, bueno, ¿qué coño? A mí no me, tampoco es que me encantase, pero vamos, me pareció que estaba muy bien rodada, muy bien dirigida y no sé, a mí me dio un poco la sensación de que querían como ver un poco esa confrontación entre la iglesia antigua Hmm. y como la iglesia nueva, por así decirlo. No sé hasta qué punto el director, que acabo de ver que es el mismo que de Ciudad de Hmm. Dios, se considera, no sé, excesivamente religioso o quería mandar algún tipo de mensaje al respecto. Tampoco tengo del todo claro la idea de por qué ha llegado a hacer esta película y cómo es que ha tenido el éxito que ha tenido. Ya. A mí, o sea, que hayas tenido tantas nominaciones y premios, una película que va de los dos papas, del nuevo y del antiguo, me parece ya bastante sorprendente. Y nada, simplemente eso se lo puedo achacar por lo que he llegado a ver yo, que ha sido por la realización Hmm. y por intentar, no sé si ser lo más veraces, pero sí que a nivel de escenario y demás, Hmm. me parece que está bastante bien. Y bueno, yo creo que he sido de los que estamos aquí el único que ha estado ahí dentro del Vaticano. De hecho estuve allí como un 15 días antes de que muriese
el antiguo papa el que murió. Juan ¿Tienes Pablo. algo que confesar? Y... No, soy, soy un asesino. No, pero sí, vi todo eso y me acuerdo que mientras estaba viendo la película estaba diciendo, yo estuve ahí, yo estuve ahí. Qué guay. Y nada, por esa parte sí que me hizo bastante gracia y demás. Pero bueno, nada más, simplemente era Sí, apuntillar esto. sí, no, sí. Pues ahora que decía Quoth de lo bien rodada que estaba y tal, sí que recuerdo que me dejó así un poco loco, un poco confundido, porque a veces parece que es que quieren darle un aspecto de documental, otras veces quieren darle un aspecto como de entrevista, porque hay un momento en el que se va Benedicto y, y queda Bergoglio en primer plano. Y me recordó mucho a cuando le están haciendo una entrevista a alguien y otro se pira enfadado, que quedan todos en silencio y dejan a uno en primer plano mirando a la cámara. Hmm. Luego otras veces en plan más película. Hmm. Yo creo que aquí es donde está un poco... Porque creo que también ha tocado un punto muy interesante de esta película, que es ¿por qué coño se hizo tan famosa si no es para tanto? Y yo creo que da un poco en el clavo en el sentido de que coge una historia un poco random. Bueno, random. A ver, que dime tú, como bien dice Cod, por qué era necesario hacer esto. Pero, de nuevo, coge una historia un poco random, pero de una cosa que es como muy tradicional y muy fuera de tal, y la mete en un contexto de, como tú bien dices, de una realización que no es la usual para tocar este tipo de temas, ¿no? Y aquí creo que es donde en esta especie de tema super postmodernoso que está ahora tan de moda, incluso también el tema de coger cosas como que normalmente son mega tradicionales y demás y tener eso como tema de tal. Y yo creo que aquí es un poco donde reside el tema, porque después también como bien decías, Codes, en plan, vale, ¿y esta peli que me quiere decir? ¿A santo de qué? Y aquí es donde a mí me cojeaba un poco más, como decía antes, con el tema de, uy, vale, está bien hecha y es graciosa y es interesante de ver, entretenida, pero cuidadito porque al final también lo que te está haciendo es un poco de lavado de cara de estas dos personas y hay que intentar pensar un poco más allá, en plan de, vale, no nos creamos todo lo que nos ponen delante tal cual. Pero bueno, no sé, me resulta interesante.